Bueno, estoy junto a Luis Goldring. Muchas gracias por aceptar la invitación de parte de la Universidad Diego Portales para conversar hoy sobre la no ciudadanía. Luis Goldring es doctora en Sociología del Desarrollo por Cornell University y actualmente es profesora de Sociología en York University. Bueno, Luis, la primera pregunta que quería hacerte es, ¿qué es la no ciudadanía? Gracias. Primero, gracias por invitarme. Me da mucho gusto poder participar aquí con ustedes. ¿Qué es la no ciudadanía? Mira, es un concepto que requiere referirse un poco a la ciudadanía, por ser uno de estos conceptos que se refiere a la contraparte de otro, ¿no? Y sabemos que la ciudadanía se refiere a una institución, a relaciones sociales, no solo a un estatus legal, ¿no? También son estas relaciones que rigen y que construyen el estatus legal y una serie de cuestiones de derechos, ¿no? Y cuestiones de membresía y pertenencia y que se vinculan con el Estado-nación. Claro, había otras formas de pertenencia y ciudadanía anteriores, pero por lo regular nos basamos en trabajo sobre la ciudadanía y en la relación entre la ciudadanía y el capitalismo. Y aquí me refiero al trabajo de T.H. Marshall, que quizá desgraciadamente, pero sigue siendo una fuente importante, aunque obviamente con limitaciones. Y estoy segura que hay literatura que yo no conozco que también es sumamente importante en el ámbito latinoamericano. Eh, pero para esto la idea de la ciudadanía ofrecía esta idea de inclusión universal y nos ayuda a pensar en la relación entre ciudadanía y capitalismo como algo, digamos que la ciudadanía ofrecía una posibilidad para membresía universal y para mitigar o reducir las desigualdades sociales creadas por el capitalismo. Pero siempre se habla de esa parte universal y se solía dejar afuera desigualdades dentro del ámbito de la ciudadanía y definitivamente la gente que estaba fuera del ámbito de la ciudadanía. Entonces, una respuesta fácil es que la no ciudadanía se refiere a todo lo que está fuera de la ciudadanía. Pero, ¿qué es lo que quiere decir eso? O sea, eso no es suficiente. Tenemos que mantener esa idea de la producción institucional de una serie de relaciones sociolegales, pero que en este caso, al construir una frontera entre lo que es la ciudadanía y la no ciudadanía, es una frontera excluyente. Entonces implica reconocer a la ciudadanía como un proceso excluyente. Entonces la no ciudadanía está aquí como un estatus jurídico sociolegal, pero también es una serie de relaciones institucionales, pero que también son toda una serie de relaciones de poder que se cruzan con otras relaciones de maneras no siempre fáciles y legibles. Uno puede decir muy fácilmente, bueno, si ves procesos como la esclavitud o el trabajo, aquí me tienes que ayudar con el español, indentured labor, este, con este trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de trabajo que no es libre bajo el capitalismo, de relaciones laborales de extracción, no siempre laborales, pero de extracción, que es donde se cruza la raza, procesos de racialización y también estas relaciones de ciudadanía, no ciudadanía, ¿sí? Entonces, me podría parar ahí, pero no me voy a parar ahí, sino que más bien voy a decir, bueno, además, al igual que sabemos que dentro del campo de la ciudadanía tenemos diferencias de clase, de género, de habilidad, de sexualidad, de todo lo que quieras, eh,
desigualdades muy graves, muy agudas, también existen dentro del campo de la no ciudadanía. Entonces hay que acordarse que hay ideas acerca de quién es más merecedor o merecedora de membresía, del potencial para la ciudadanía dentro del campo de la no ciudadanía, que estas fronteras no son fijas, ¿no? Entre la ciudadanía y la no ciudadanía, porque estas fronteras pueden ser medio no muy claras, ¿no? Uno como no ciudadano en ciertas situaciones puede parecer o actuar más como ciudadano si su raza, su clase, otros aspectos y dimensiones permiten esa navegación. Y también si actores ciudadanos ejecutan prácticas de inclusión selectiva y a veces temporales. O sea que aunque estoy hablando de estas fronteras, también hay que reconocer que esas fronteras son permeables por las prácticas sociales. Y eso no siempre es algo que se puede predecir de manera lineal. A veces pueden ser bastante coyunturales. Aunque claro, hay patrones, hay procesos que no son exactamente dados al azar, ¿no? Entonces, hay diferencias importantes dentro de la no ciudadanía y de la ciudadanía. Y además hay esta cuestión de cómo a través de las prácticas uno puede cruzar fronteras que al mismo tiempo son fronteras, eh, digamos, que se construyen y que hay mucha acción, mucha práctica, muchas leyes, muchas políticas que tienen que ver con la construcción de frontera, pero también hay procesos que desafían esas fronteras. Entonces, ahora, ¿qué pasamos? Pasamos a decir, por ejemplo, que la no ciudadanía se refiere a procesos de inclusión desigual. Esa podría ser otra definición, donde estamos hablando de fronteras que pueden cambiar a través de las leyes, pero que también pueden ser desafiadas a través de la práctica, de los movimientos sociales, de cambios en leyes. O sea, no son fronteras estáticas, aunque puedan ser algo rígidas. Entonces, ¿qué podemos decir? Es una institución que excluye y que también indica la ausencia de derechos y limitaciones. Aquí me refiero a la no ciudadanía, pero también es dinámica y no estática. También hay que reconocer que además de que no es homogénea la no ciudadanía por cuestiones de racialización, de género, etcétera, también estamos hablando de diferentes situaciones jurídicas o sociolegales. Puedes tener no ciudadanos que según el contexto son gente sin papeles, pueden ser gente con derechos de residencia, pero no del voto. Pueden ser personas que están estudiando con una visa temporal. O sea, hay una gama bastante amplia de los estados jurídicos que diferentes estados usan para crear desigualdades dentro de la no ciudadanía y donde también hay rutas oficiales entre la no ciudadanía y la ciudadanía y también rutas extraoficiales. Entonces, parte de lo que me interesa a mí es ver esas rutas o trayectorias más bien que la gente construye o utiliza para navegar estas situaciones de no ciudadanía, tanto dentro de y cruzando, por decirlo, o navegando hacia la ciudadanía, que desafortunadamente sigue siendo la meta dorada, por decirlo así, porque es dentro del esquema actual económico, político, es donde la gente suele tener más posibilidades en términos de derechos, de reunificación familiar, de toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, aquí nada más para resumir, cuando hablamos de la no ciudadanía, estamos hablando de relaciones de inclusión diferenciada o de inclusión parcial vinculadas a procesos coloniales,
muchas veces, que siguen, y aquí quiero enfatizar esta cuestión, que no es solamente una cuestión de legados coloniales, sino que estamos hablando de prácticas actuales que tienen una pata muy bien plantada en esos antecedentes coloniales. Y que además de estas relaciones sociales y jurídicas, tienen dimensiones tanto discursivas como materiales, que son muy importantes. Bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que planteas y en ese sentido me encantaría saber más sobre tu investigación actual en estos temas que nos comentas hoy. Muy bien. Pues estoy participando en varios proyectos de investigación colectivos, de investigación colectiva, y voy a hablar un poquito acerca de cada uno, pero verán que hay elementos conceptuales y metodológicos que atraviesan los diferentes proyectos. Em, Aquí, uno de los proyectos es una encuesta sobre estatus legal y empleo. Es una encuesta que hicimos en línea con mi colega Patricia Landolt, y este proyecto implicó apoyo de muchas organizaciones que nos dieron retroalimentación en cuanto a la encuesta y también para difundir la encuesta y ayudar a invitar a la gente a participar. Entonces, a diferencia de otro trabajo que hemos hecho, fue totalmente en línea, aunque el proceso de reclutamiento fue muy presencial, dando charlas, pláticas, etc. Pero aquí quiero resaltar una parte metodológica. ¿Por qué hicimos esta encuesta? Porque no encontramos en el contexto canadiense bases de datos que nos ayuden a trazar trayectorias de estatus legal y empleo, especialmente empleo precario. Ahora, quiero hablar de estas dos cosas. Para investigar la cuestión de precariedad laboral, sabemos que hay fuentes, hay encuestas de empleo, encuestas nacionales, también hay encuestas nacionales sobre inmigración y las trayectorias laborales de los migrantes. Pero en general, estas se refieren a migrantes oficiales. Esa definición cambiará de contexto a contexto, pero en el contexto canadiense eso implica principalmente gente que fue seleccionada por el estado o por empleadores y que llegan como migrantes permanentes, residentes permanentes, o como estudiantes o trabajadores temporales que tienen una vía directa a la residencia permanente. O sea que son trayectorias aprobadas y que se supone que hay un proceso muy claro para pasar de la temporalidad a la permanencia. Ahora sabemos que hay otras trayectorias que salen fuera de lo esperado. Entonces, nosotros hacemos una serie de preguntas en la encuesta para tratar de captar esas trayectorias que, digamos, está fuera de lo esperado, pero no fuera de lo normal en el sentido que ocurren muchas veces, aunque no sabemos exactamente las cantidades, ¿no? Aquí estamos hablando de gente que puede llegar con un permiso temporal, pasan cosas, pasan tiempos sin estatus y por eso estarían fuera de las encuestas estatales. Quizá consiguen algo después, o sea que pueden haber diferentes experiencias. Y hay gente que está en trabajo que no es muy visible, por ejemplo, si se les paga al contado, si se les paga al destajo a veces, ¿no? Entonces, y a veces algunas personas que están en trabajo de gig work, en la economía gig, pero quizá con un permiso prestado. ¿Sí? Entonces, hay todas estas cosas que totalmente están fuera de lo que se puede captar con las fuentes tradicionales. Entonces, diseñamos esta encuesta que de cierta manera
descentra el nacionalismo metodológico de las encuestas nacionales. Entonces ahí luego podrán buscar ese concepto si es útil, que es un concepto que se presta no solo para ver cuestiones de lo transnacional, pero también de las prácticas nacionales de quién se cuenta y quién no cuenta. Entonces, hemos llevado a cabo esta encuesta, estamos analizando los datos, esperamos poder decir algo acerca de la relación entre estas trayectorias de estatus legal no esperado y las trayectorias laborales, para ver cómo la precariedad laboral se relaciona con estas cuestiones de estatus legal y de todo el tiempo y la inversión de recursos y tiempo de nuevo en buscar situaciones más seguras en términos sociojurídicos. Se me está terminando el tiempo. De manera muy resumida, estoy trabajando en otro proyecto donde estamos entrevistando a gente que ha pasado tiempo sin estatus, con un enfoque en su experiencia durante la pandemia. Y en otro proyecto con colegas de la Universidad de Ottawa, estamos viendo en 6 diferentes contextos en 4 provincias qué está pasando en términos de rutas a la irregularidad legal y rutas hacia la regularidad. No son las palabras que más me gustan, pero es lo que estamos empleando en el proyecto. Pero aquí solo voy a decir, estamos entrevistando a migrantes, pero también a otros actores, y es muy importante por aquí, porque aquí estamos viendo cómo gente que provee servicios y atención a migrantes en diferentes capacidades, en agencias que prestan servicios, pero también como activistas, y cómo gente que está trabajando en gobiernos municipales y en diferentes organizaciones, cómo entienden ellos estos procesos de irregularización y regularización, qué están viendo, qué sugieren, cuáles son sus interacciones con migrantes en estas situaciones, para construir una perspectiva multinivel y multiactor sobre estos procesos, porque sabemos que a veces estas trayectorias pueden ser como ese juego de niños de serpientes y escaleras, donde uno puede tener la idea de que va hacia un rumbo, pero suceden cosas y a veces tienen la experiencia de que pierden estatus, sufren aún más limitaciones en cuanto a lo que tienen acceso, y otras veces surgen cosas inesperadas que pueden llevar a escaleras y más seguridad.